Hola a todos y bienvenidos a En Serie. Ya es oficial, la tercera temporada de Dark aterrizará en Netflix el próximo 27 de junio. La teoría que decía que el estreno llegaría el mismo día que se produce el apocalipsis en la serie se ha hecho realidad. Antes de pasar al análisis del tráiler, quiero destacar que este estaba en alemán subtitulado, lo que me lleva a pensar en lo que está ocurriendo con la mayoría de series de la plataforma, y es que se encuentran en versión original con subtítulos debido al coronavirus. Por ello los dobladores no están trabajando y posiblemente, si todo continúa igual hasta el día del estreno, los que no sabemos alemán tendremos que ver la serie subtitulada. Comenzando con el tráiler, podemos observar que una mano sujeta una manivela, parece la mano de una persona mayor, y así es. Si nos vamos hasta el final del tráiler podemos observar que aparece Adam con una camisa blanca y un abrigo negro, al igual que la vestimenta de esta persona que coge la palanca. Con ello nos hacen una referencia al inicio y al final, así que como dicen más adelante, el fin es el principio y el principio es el fin. La siguiente escena es muy conocida, pues es la escena final del último capítulo de la segunda temporada, cuando aparece Marta del multiuniverso, lo que nos recuerda que Marta sigue ahí. A partir de ese momento se adentran en la nueva temporada. Vemos la planta nuclear y, por lo que podemos observar, se trata de una escena del apocalipsis. Seguidamente aparece un señor del que hablaremos un poco más adelante, y ahora aparece Jonas preguntándose qué hace allí. Quizás nuestro protagonista se encuentra en el mundo paralelo. Volvemos nuevamente con el señor y en ese momento aparecen otros dos más. Podemos ver que se trata de la misma persona, pues todos tienen una marca en el labio superior. Esto se reafirma de nuevo más adelante cuando aparece una secuencia de cada uno junto al bucle. Continuando con ellos, podemos observar que incendian la oficina de Sic Mundus, donde siempre se encontraba Adam. Fijándonos de nuevo en estos personajes, nos fijamos en este, el cual tiene un gran parecido a este chico del que compartió una imagen Baran Bodar, el director de la serie, en Instagram durante el rodaje, y del que no sabíamos demasiado porque este sí que ha aparecido en la serie, concretamente en la primera temporada. Esto fue durante la obra de teatro en la que participa Marta y que se llama El mito de Ariadna. Otra curiosidad que me hace pensar en qué se deba a él es un detalle en las orejas. Como podemos ver, ambos las tienen puntiagudas. Por otro lado, hay seguidores de la serie que creen que se trata de Matt Nielsen, pero este tenía una cicatriz en la barbilla, no en el labio. Otra persona en la que pensé al ver el hombre mayor fue en Helge, pero definitivamente no es así, pues primeramente Helge no está tan despoblado de pelo como este actor, y que más adelante estos acuden a casa de Helge, que como podemos ver en la escena se trata de la misma casa donde vivía cuando era pequeño. Además, justo en ese momento aparece él y le propaga un golpe con una barra de metal. Continuando por donde íbamos, también observamos que la carta de Mikkel a Jonas se encontraba en la sede del Sic Mundus y esta sale ardiendo, así que tendremos que saber algo más sobre ella. Más adelante aparece la nueva Marta en un ambiente algo lúgubre, pues parece estar en la sede de Sic Mundus tras el incendio. De hecho, más adelante sale una imagen de ella de nuevo y también se encuentra en la sede de Sic Mundus. La curiosidad es que lleva puesto el abrigo de Jonas y la escena se encuentra invertida, pues podemos fijarnos en cómo la lágrima sube por su cara y no baja, por lo que no está huyendo de nadie, sino acercándose a algo o a alguien. Otro detalle que podemos ver es que al fondo se encuentra un cuadro de Adán y Eva, un símbolo de que Marta es la Eva de Sic Mundus, y de hecho cuando la oficina arde enfocan a las imágenes de Jonas y Marta. Volviendo a la escena principal de Marta, en este momento dicen: ¿podemos cambiar lo ocurrido? ¿Dónde los mandaste? Y durante ese tramo aparecen Marta, Mikkel, Noah, Jonas, Hannah, Franziska y Magnus, algunos de los muchos que ya han sido viajeros en el tiempo. Con ello también cabe destacar la escena en la que sale Magnus, pues podemos notar su cambio de look, pues tiene pelo largo y oscuro, así que quién sabe si se trata de un nuevo Magnus. Continuamos con la escena en la que abren la puerta de una casa y en ella se encuentra Jonas adulto.
aunque este está diferente a como lo encontramos normalmente, pues no lleva la mochila ni la misma ropa de siempre. De hecho, parece que su vestimenta es del pasado, por lo que quizás este se ha asentado en alguna época. Más adelante aparecen otra vez los 3 nuevos personajes pidiéndole silencio a una chica. Entre todas las opciones y por parecido puedo pensar que se podría tratar de Katarina de joven. Seguimos con el tráiler y encontramos un momento muy similar al que ya ocurrió con Ulrich golpeando a Helge de pequeño. Analizando un poco el personaje, podría tratarse del nuevo Magnus golpeando a otra persona. En la siguiente escena aparece Charlotte y frente a ella Claudia. En ese momento esta última desaparece, con lo que podemos ver a sus pies que es la bola que le enseñó Marta del mundo paralelo a Jonas en el último capítulo de la segunda temporada. Tras esa escena encontramos a una chica con rasguños. Esta podría ser Elizabeth antes de ser la chica que vimos en 2053. Y finalmente nos encontramos con la escena. Dejemos los bucles para el mundo de Dark, pues no queremos un apocalipsis. Tras el tráiler, las preguntas siguen apareciendo, como la de a qué se podría deber la desfiguración de Adam, o el guiño al inicio y el final con Jonas, si esto significará que él comenzó y terminó todo, o incluso en este tráiler nos faltan personajes como Hannah o Ulrich. Os recuerdo que este es el primer tráiler, así que tendremos otro con una duración más larga. Si deseas que ese también lo analice, házmelo saber con un comentario o un like. Si quieres dejar tus propias teorías, te invito a hacerlo en comentarios, pues siempre está bien compartir opiniones. Y si te ha gustado, dale a like y por supuesto suscríbete para seguir dándole vueltas al coco.